Hola, hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Esencialmente 365. Recuerda lo básico. Y hoy tenemos un programa de un tema que todos hemos vivido, pero no todos lo admitimos. Hoy vamos a hablar del miedo. ¿Y quién mejor que Azulaira para hablarnos de este tema? Bienvenida, Azulaira, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Aya. Qué placer compartir este tema que pues ahí está latente para nosotros que vivimos en este mundo de bueno y malo, amor y justo quienes dicen que es el desamor, pues ¿qué crees? Vamos a hablar de aquello que nos intimida, nos frena, nos para y nos detiene a cumplir que pues nuestros sueños y que nos corta a veces la energía o el impulso que tenemos para hacer grandes cosas. Así que pues me gustaría empezar poniendo un ejemplo que a mí me ha servido mucho y me ha dado mucha claridad. Para mí la emoción más importante que tenemos, de la que estamos hechos, nuestra esencia es el amor. Y el amor es todo aquello que nos expande, que nos nutre, que nos hace sentir paz, plenitud, todos nuestros dones. Entonces imaginemos un globito que cuando se va inflando, cómo va creciendo. Y muchas personas me ha tocado que en consulta me digan, incluso yo en su momento lo creía, que el sentimiento opuesto al amor era el odio. A lo mejor eso lo aprendí de la tele, ¿no? No sé, o alguna película, ¿no? Por ahí había una frase, ¿no? Que decían que entre el amor y el odio hay un solo paso, ¿no? Y que por eso Ándale. nos quedamos con esa idea. A lo mejor por ahí estaba. Sin embargo, pues les quiero poner un ejemplo también a ti, Saya, a ver qué tal te resuena. Vamos a imaginar que estás en tu casa muy Ajá. plenamente descansando, tal vez leyendo, muy a gusto, y te sientes tan bien que hasta haces conciencia y dices, wow, no está pasando nada en particular, pero me siento muy a gusto, me siento muy, muy tranquila. ¿Sí te ha ocurrido algo así? Sí, 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 sí. Bueno. Afortunadamente sí. Ay, qué bueno. Y ojalá a diario muchos de nosotros así nos pasara. Bueno, imagínate que dentro de ese gozo que estás experimentando, de pronto se oye un portazo muy fuerte, así de un ¡pah! ¿Qué crees que es lo primero que sientes o experimentarías? ¡Ay, un susto terrible! Sí, por supuesto, nos da esto de decir qué es lo que está pasando, pero fíjate que lo que estamos sintiendo, así como me dices, ese susto es miedo. Físicamente, ¿en dónde crees que se va a sentir? Híjole, bueno, yo lo siento siempre como en el pecho, Sí, pero por ejemplo hay quienes lo sienten en el estómago. es correcto, ambas son Ah, correctas. ¿Por qué? Porque algo se estremece muy fuerte en nosotros y lo que hace es que nos corta. O sea, nos corta la expansión esta que teníamos. Es como el globito que se empieza a desinflar ujú. y experimentamos miedo. Y fíjate que lo interesante que es donde empiezan a manifestarse las emociones. Hay dos tipos de personas, las que luchan, las que combaten y enfrentan, y las que se mantienen más al margen, huyen y se esconden. Entonces vamos a ver qué ocurre. Vamos a empezar por las personas que luchan y combaten. Oyen ese portazo y Ujú. entonces van así de ¿qué? Asunto, ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿No? ¿Quién fue el Ajá. que vino a alterar esto? Pero en el fondo lo que se siente es miedo, con lo que reaccionan aparentemente es con cólera, con un gran enojo, porque dicen, pues el que pega primero pega dos veces. No sé, por cierto, si en Estados Unidos, allá donde tú vives, allá, ese dicho también existe. Fíjate que no lo he escuchado tal cual, pero para cómo están ahorita las cosas, yo creo que tiene mucho que ver con la situación de toda esta parte del control de armas, ¿no? Porque Okay. justo hay toda una polémica de quién decide ver las personas tener o no armas en su casa para defenderse. Y yo creo que esta decisión, que es muy personal y respetable para cada quien, Uh-huh. justo depende de cuál sea tu reacción cuando te sientes atacado, ¿no? Por supuesto. Porque el que tú dices ahorita, que es el que va ahí enfrente y dice, voy a ver qué pasa, sería la persona que te diría, no, sí, yo debo de tener un arma para defenderme. Es correcto, por supuesto, este ejemplo vino, pero Ajá, maravilloso, porque sí, porque con la cólera dice, no, yo no me voy a esperar a ver qué ocurre, yo voy primero y es más, hago justicia por mano propia, a mí no, no me van a decir, ¿no? y estoy en mi derecho, ¿no? Sí. Sin embargo, fíjate que cuando esto crece, cuando la cólera ya es tan grande, este enojo tan desmedido, viene otro sentimiento que es el odio.
El odio es el que queremos terminar tajantemente con lo que está ocurriendo. El odio es aniquilante, que la situación, la persona, la circunstancia, lo que está ocurriendo, ¡plac!, desaparezca como Thanos, así en un chasquido, y que yo para que yo me pueda sentir un poco más seguro. Y tal vez ahí, esto es como una aseveración, ¿no? En el fondo, aunque aparentemente estoy defendiendo mi derecho y lo que es mío, en el fondo tengo miedo a qué, a ser vulnerable, a que me lastimen. Claro, es más fácil mostrarte, admitir que estás enojado que admitir que tienes miedo. Sí, por supuesto, porque aparte como que da un estatus diferente, decir, ay, es que es tan fuerte que se enoja, ¿no? Sí, es de carácter fuerte y por eso se enoja todo el tiempo. Bueno, en mi experiencia de vida y un poco de consulta, cuando llegan conmigo personas con estas circunstancias, en el fondo me dicen, ¿sabes qué, Azulaira? Sí, tengo un gran miedo a perder el control, a perder a los míos, a quedarme solo, ¿no? En fin. Entonces, por otra parte, estas son las personas que luchan. Entonces, por otra parte, están las personas que huyen. Entonces, con el mismo ejemplo, se escucha el portazo así de ¡paz! Y estas corren a esconderse abajo de la cama o en el closet de decir, ¡qué susto! ¿Qué está pasando? Y es una tristeza a lo mejor y un llanto de pobrecito de mí. ¿Qué va a pasar? Ay, ahora sí que, ¿y quién podrá defenderme, no? ¿Quién vendrá a rescatarme? Lo que hacen es que se esconden, pero también sabes que se achica toda esa fuerza, toda esa grandeza de lo que somos, porque pues en una gran tristeza que de pronto puede ser depresión. Y de pronto decir, oye, es que este azotón de puerta que yo ya escuché ahorita, también lo escuché en 1997 y había quien me pudiera venir a rescatar y nadie me rescató. Es más, estaba, ¿no? Ay, y Vestida de entonces rojo. nos sale la víctima que todos tenemos ahí dentro, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces lloramos y ¿qué crees? Empieza ahí el resentimiento, porque aparte, esta es una memoria, uff, muy buena, selectiva, pero lamentablemente para hacernos daño de decir, ay, no. Yo creo que a mí no me quieren, a los demás es a los que hacen caso y bla, bla, bla. Como a todos nos llegan estas memorias, ¿no? De siempre que sucede algo, siempre recurrimos a esas memorias de todo lo que no sanamos o lo que tenemos ahí guardado, ¿no? Definitivamente. Y lo que ocurre en cualquiera de los casos que pusimos, ya sean las personas que luchan o las que huyen, ni una es mejor que otra porque esto está creado en el miedo, hace que perdamos la oportunidad de estar en paz, ¿no? Entonces, pues este tema a mí me parece muy importante de decir, el sentimiento opuesto al amor es el miedo. ¿Por qué? Pues porque es el que nos va a ir paralizando. Y no sé si veas tú bien, pues que hagamos algunas preguntas para irlas reflexionando y que nuestros amigos que nos están acompañando a escucharlo reflexionen en ellos, porque para saber cuáles son nuestros grandes miedos, tenerlos conscientes. ¿Por qué? Porque sabes que yo sí creo que el miedo, la manera en la que se va a quitar es enfrentándolo. O sea, no hay otra, o sea, no es que solito se va a ir un día, sino bueno, pues hay que enfrentarlo. Sin embargo, también entender de fondo cuáles son los miedos más profundos que tenemos o constantes que se van repitiendo. Pero a ver, espera, antes de que vayamos un poquito a esas preguntas, déjame nada más ver si entendí. Entonces, el odio, el resentimiento y todas esas cosas que yo creo que me suceden son realmente como máscaras que uso para tapar mi miedo. Es correcto, sí, se llama que son emociones, pero sí lo podemos también llamar como, pues son máscaras, me gusta, como se llama, es como nos presentamos, ¿no? Es Uh-huh. como lo tratamos de manejar. Sí, me gusta como lo estás diciendo, así es, pero en el fondo es miedo. Y pon la emoción que quieras, culpa, vergüenza, tu victimez, pereza, lo que sea, lo que está detrás, porque el miedo, vamos a acordarnos que lo que va a hacer es que nos va a ir desinflando y nos va a paralizar. No, y mira, muy al estilo de un curso de milagros, pues en el corazón solo hay de dos, o está el miedo o está el amor, punto, no caben los dos. Es correcto, Entonces, es correcto. nosotros somos los que decidimos qué es lo que le ponemos.
porque en nuestras emociones está porque ya lo sentimos. El miedo es algo que vamos creando porque está en nuestra mente, que nos va hilando a sucesos que ya nos pasaron, de cosas que experimentaron que nos dolieron o cosas que van hacia el futuro, o sea, el futuro en esta incertidumbre, en esta ansiedad, en esto, ¿y qué va a pasar? Pero ahí está. Entonces, por eso es que es tan importante abordarlo. Fíjate que pues en diferentes enseñanzas y corrientes que he aprendido, manejan como los principales tipos de miedo. ¿Te gustaría saber cuáles son? Sí, sí, A ver claro. si... A ver. El primero de ellos es el miedo al abandono. Claro. Desde que nacimos, cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, pues alrededor de 9 meses más o menos, ¿no? Porque a lo mejor algunos un poco menos. Ahí estábamos seguros, protegidos, y cuando nacemos, que es en este trance, ¿qué crees? Que ahora sí que los que dicen que saben, pues dicen que los primeros 7 minutos de vida es cuando se graba toda nuestra experiencia. Wow. Uy. Tú dime si te acuerdas de los primeros 7 minutos de tu vida. No, caray, pero si tuviéramos esa conciencia, ¿cuánto no hubiéramos hecho por nuestros hijos? Sí, por supuesto. Pero fíjate que ahí lo que sentimos es este miedo al abandono porque nos separan. Nos cortan, ¿no? O sea, cortan el cordón umbilical y empieza esta parte de limpieza y alejamiento, pero espérame, el bebé lo que siente es que lo están sacando de un paraíso. Esta parte de abandono es muy fuerte. Otro que tiene que ver es el miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el miedo al que dirán. Y ya de ahí, bueno, pues que no usas el que sea, o sea porque bueno, eso abarca tanto y tanto y tanto que yo creo que le vamos a seguir en... No, bueno, podríamos mencionar, pero a ver, para ir cerrando, ¿qué tengo yo que hacer con mis miedos? Porque, ok, primero tengo que reconocer qué es lo que me da miedo. Y a lo mejor a mí me da un miedo terrible que fracase yo en este nuevo proyecto que estoy iniciando. Pero, ¿qué hago con eso? Primero, tú ya lo dijiste, es reconocerlo. Ok. Vamos a dar 3 tips. El primero de ellos es reconocer tu miedo. Todos sin excepción, como tú lo dijiste al inicio, sentimos miedo, nada más que nos cuesta reconocerlo. Si sabes que sí, siento miedo y hay que darle una forma, hay que darle un color y entonces hay que irlo imaginando más pequeño, más tenue y con menos fuerza. El segundo, que yo te decía al inicio, es el miedo solo se quita afrontándolo. Híjole, pero se dice fácil. Ah, bueno, pues sí, pero pues, ¿qué crees? Esa es la experiencia que hay que vivir, o sea, para eso estamos aquí. Y ¿sabes qué? Tenemos fortaleza interna de poder sacar adelante. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestros miedos solo viven en nuestra mente, ni siquiera ocurren. Y entonces, pues, ¿sabes qué? Tengo miedo, pues hay que enfrentarlo. ¿Para qué? Para experimentarlo. Y entonces hay de dos, si estuvieron en la mente, pues ya lo trascendí, y si no, que es el tercer tip, pues hay que acudir con algún profesional. ¿Para qué? Pues para ver el origen o la raíz de eso. A ver, entonces estamos en afrontar, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cómo me quito el miedo yo para afrontar mi miedo? Pues animándote a hacerlo, no hay de otra. O sea, primero ya lo hiciste más pequeñito y después te avientas a hacerlo. Porque te decía, la mayor parte de nuestros miedos en donde están es en nuestra cabeza, ni siquiera ocurre nunca. Es por lo que nos dijeron, por lo que experimentó mi mamá, mi vecino, el primo, ¿no? Mi marido, o sea, alguien más, pero no necesariamente es mío. Una vez que ya decidí afrontarlo, si simplemente estaba en mi mente de decir, híjole, es que este nuevo proyecto y chispas, ¿qué tal si fallo? Y a la hora de hacerlo, ves que estás como pez en el agua y dices, era un miedo que estaba en la mente nada más. ¿Por qué? Pues por alguna experiencia pasada. Sin embargo, a la hora de llevarlo a cabo, si ves que te está costando, porque en verdad el miedo es muy grande, el tercer tip para mí sería acude con un profesional. Siempre va a haber alguien dispuesto que tenga una mirada más amplia. ¿Para qué? Para poder encontrar la raíz de aquello que te está lastimando. A ver, entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer que cuando hay una emoción ahí, cuando algo me pica, ya sea de forma de enojo o como víctima o tristeza, lo que hay es un miedo detrás. Entonces, lo que tengo que hacer es escarbarla y darme cuenta que me da miedo. Después, pues le tengo que entrar.
No hay de otra. O sea, 100%, no hay vuelta de otra. La única forma es haciéndolo. Y la tercera es, si no puedo, pide ayuda. Pues mira, yo creo que esta sería como receta de vida, porque estoy segura que todos, como diría mi abuela, tenemos cola que nos pisen. Definitivamente que sí. ¿No? Pues, Zulaira, nos quedamos con este tema del miedo, de cómo reconocerlo y enfrentarlo para estar más en paz y para llenar nuestro corazón de amor. Pues que así sea, porque exactamente una vez que lo enfrentemos se va a expandir mayor luz en cada uno de nosotros y nuestra vida va a ser más plena y llena de muchos regalos que nos están esperando. Muchas gracias por el día de hoy. Gracias a ti. Y no se olviden, por favor, los esperamos nuevamente aquí la próxima semana, en Esencialmente 365. Recuerda lo básico. Un abrazo.